Las medidas de dispersión para variables cuantitativas con escala de razón, por Antonio Velasco, para el curso de estadística. Conceptos y palabras iniciales. Vamos a usar una estrategia del lenguaje para aprender a interpretar las medidas de dispersión. Usaremos unos sinónimos y unos antónimos que corresponderían, por ejemplo, dispersión, y el antónimo, al contrario, sería la idea de concentración. Separación, y lo contrario sería cercanía. Podríamos decir que los datos están separados. Lo contrario sería que los datos están bastante cerca uno de otro. Y la tercera palabra vamos a utilizar que la idea de dispersión y separación podríamos decirla con datos heterogéneos, con su antónimo de datos homogéneos. Así tendríamos que si los datos están concentrados, podríamos decir que esos valores están cerca uno de otros y que la información sería con datos homogéneos. La intencionalidad de las medidas de dispersión tiene tres características. Primero, la no negatividad. Si es una medida, así como cualquier medida, no vamos a utilizar valores negativos. Entonces siempre las medidas de dispersión va a ser no negativas. En el caso de que todos los valores de la variable sean iguales, el valor de la medida de dispersión sería 0. Y a mayor valor de la medida de dispersión, pues mayor dispersión, que es lo natural que se tiene cuando se mide algo con números. La simbología inicial en la tabla de frecuencias es la siguiente. Los símbolos x1, x2, x3, xr son los r valores distintos de la variable x, que es la que se estaría estudiando. En la misma tabla de frecuencias, los símbolos n minúscula sub 1, n minúscula sub 2, n minúscula sub 3, etc., hasta n minúscula sub r son las frecuencias absolutas de cada valor xy. Si nosotros sumamos las frecuencias absolutas de los r valores distintos, obtendríamos el tamaño de la muestra, que lo vamos a anotar por n. Hay que recordar que los valores de la variable están ordenados de menor a mayor. Por lo tanto, el símbolo x sub 1 es el valor más pequeño, o sea, es el mínimo de los datos, mientras que el símbolo x sub r es el máximo de los valores de la variable. El símbolo x raya va a ser el promedio de los valores de la variable y su expresión está dado por la ecuación que se presenta al final. Las medidas de dispersión que vamos a considerar son las siguientes. La más sencilla es la que se denomina el rango de la variable, que sería la diferencia entre xr y x1, o sea, entre el valor más grande o el máximo y el mínimo. Nos daría una idea de dónde a dónde irían los datos o los valores de la variable. La primera medida que vamos a considerar es la desviación media de los datos, cuya expresión está en este segundo renglón. Más adelante diremos una explicación de la expresión. La varianza es muy parecida a la desviación media, pero en cambio de utilizar valores absolutas, vamos a utilizar los cuadrados. Esta varianza, cuando se divide por n, es la varianza poblacional. Como se han elevado al cuadrado los valores de la variable, debemos volver a las unidades originales y para esa razón extraemos la raíz cuadrada de la varianza, obteniendo lo que se denominaría la desviación estándar, en este caso la desviación estándar poblacional. Similarmente, cuando consideramos los valores de una muestra, usamos una expresión similar a la varianza anterior, pero en cambio de dividir por n, dividimos por n-1. Asimismo, consideramos la desviación estándar de la muestra, extrayendo la raíz cuadrada de la varianza muestral.
Interpretación de la desviación media. En la definición, que está en este primer renglón, la diferencia entre el valor xy y el promedio en valor absoluto corresponde a la desviación del valor de la variable con respecto al promedio. En este caso lo que estamos haciendo es calculando un promedio de las desviaciones y por tanto la desviación media representa el promedio de las desviaciones entre los valores de la variable xy y el promedio de ella misma. Interpretación de la desviación estándar. Según Gauss, aproximadamente el 67% de las observaciones de la variable tienen valores entre el promedio menos la desviación estándar y el promedio menos la desviación estándar cuando la variable sigue una distribución normal o campana de Gauss. Según Chebyshev, por lo menos 75% de las observaciones de la variable tienen valores entre el promedio menos 2 veces la desviación estándar y el promedio más 2 veces la desviación estándar sin ninguna. Gracias, Antonio Velasco.